Estamos en Génesis 18 y si recordáis el contexto que hemos estado viendo aquí en la historia, pues en Génesis 17 Dios hace un pacto con Abraham, le cambia el nombre, hasta este punto su nombre es Abraham y Dios le da ese nuevo nombre, le hace una señal de este pacto, esa circuncisión en su cuerpo. Y vemos a Abraham con 99 años ya siguiendo con esa confianza en Dios. Ahora, lo tenemos que recordar, poner en contexto. Dios había llamado a Abraham cuando tenía 75 años a salir. O sea, 75 hasta 99. Estamos hablando de casi 25 años que Dios ha estado prometiendo. Y Abraham está todavía con las manos vacías. No tiene tierra, no tiene descendiente y desde luego el pensamiento que en él, en su simiente, serán benditas todas las familias de la tierra parece una broma más que otra cosa. Y sin embargo vemos a Abraham con esa confianza firme en el Señor. Sí que ha tenido sus momentos difíciles, sus momentos en que miente de su esposa o toma como esposa, como concubina, esa sierva de Sara, pero en todo momento vuelve a esta confianza en Dios. Y esta historia recoge justo en este momento. No hay un gran salto en el tiempo, más bien estamos en el mismo contexto y vemos que Abraham, vamos a volver a tener contacto con Lot. Ahora, desde luego no hemos visto el nombre Lot desde hace capítulos. Ese joven un poco ha desaparecido de lo que es el radar. Lo habíamos visto por primera vez cuando viajó con Abraham desde Harán. En el capítulo 11 se nos presenta, luego después lo vemos otra vez en el 12, ahí estaba pegado con Abraham. Luego después habíamos visto el conflicto entre los pastores por la multitud de los bienes que los llevó a separarse. Incluso Abraham tomando esta humildad de decir, Lot, escoge primero y lo que tú cojas es para ti y lo demás es para mí. Y Lot, pensando solo en sí mismo, cogió la tierra que le parecía mejor, dejando a su tío la tierra que realmente era peor. Y sin embargo Dios dijo, no te preocupes, Abraham, porque todo esto te lo voy a dar. Dios estaba cuidándolo. Luego habíamos visto otra vez a Lot cuando Abraham había rescatado a Lot después de que vinieran los reyes del norte y para castigar a Sodoma y las ciudades alrededor. Pues al final Lot había caído como preso dentro de esa campaña y vemos que Abraham cogió a sus siervos y liberó a Lot y también a las ciudades que estaban también cautivas. Pero desde este momento no hemos visto a Lot. Está desaparecido. Está en estos 20 y algo años o 15 años como que no sabemos nada de él. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Que sepamos, Abraham estaba ya dejando espacio, o sea, no está encima de Lot, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Quiero saber que estás bien, sino que Lot está viviendo su vida. Y de hecho, cuando lo vemos en esa historia, vemos que su vida no ha sido un éxito, más bien es un fracaso, un desastre. Pero con esto llegamos a lo que voy a llamar las dos visitas y realmente, si recordáis, hemos estado básicamente mirando capítulos. Hemos visto el capítulo 16, el capítulo 17, pero hoy de repente vamos a coger el capítulo 18-19. ¿Por qué? Porque realmente no debemos separar estas dos historias. Son dos historias que están hechas para contar una tras la otra. Y de hecho, son dos historias que ocurren a la misma vez. Estas dos historias son historias paralelas. Entonces lo que vamos a ver es que son dos visitas y realmente la estructura es para que juntemos estas dos visitas
en una manera contrastiva. Bien, entonces vamos a entrar en la primera historia que he puesto aquí. Dios visita a Abraham y lo tenemos en el capítulo 18. Tenemos esa frase para empezar la historia. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Bien, tengo esta imagen de esa sombra. Ahí está la tienda. Incluso vemos a Sara ahí dentro de la tienda, que va a ser un detalle interesante. Pero justo aparece Dios para hablar con Abraham en esta historia. No es la primera vez que Dios ha hablado con Abraham, pero sí que es interesante esta vez porque primeramente no es una visión. En el capítulo 15 Dios había venido en visiones, pero ahora no es una visión. En otros momentos recordamos ese pacto en que Abraham corta a los animales y luego Dios pasa en medio, pero una vez más en esa visión. Pero ahora Dios viene, pero curiosamente en forma física. Incluso no es solo uno que viene, sino que son tres. Nuestra primera tentación es decir, pues ¿es la Trinidad aquí en este pasaje? Pues no es la mejor forma de entender esto, porque lo que vemos es que se queda Dios hablando con Abraham y los otros dos bajan para Sodoma, y cuando aparecen en Sodoma claramente se presentan como ángeles, y Dios no es exactamente un ángel. Dios es algo superior a los ángeles. Dios creó a los ángeles. Así que no debemos entender aquí la Trinidad, sino más bien lo que debemos entender es una presentación, una aparición física de Dios. Desde luego nosotros aquí empezamos a entender al Señor Jesucristo en su estado eterno, que se presenta, el Verbo eterno de Dios está vinculado con esa visita. Por cierto, en el Nuevo Testamento Cristo dijo: Abraham gozó en ver mi día. Y nosotros decimos: ¿cuándo gozó Abraham? Bueno, os propongo que este es un momento en que Abraham se sentó con la segunda persona de la deidad y disfrutó de una comida en su presencia, ¿vale? Es un pensamiento que creo que explica las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento. Bueno, nos cuenta la historia que ahí está Abraham sentado en su tienda un día caluroso, y de repente se presentan tres personas. Nos dice el versículo 2, alzó los ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué creéis? Cada vez que aparecía una persona en la puerta de la tienda de Abraham, salía corriendo para postrarse en tierra delante de esta persona. Me cuesta imaginar esa reacción como una reacción habitual para recibir una visita. Más bien, yo tengo la sensación desde el primer momento, Abraham entiende que hay algo especial, hay algo distinto en esta visita. Bueno, empezamos con la historia, los puntos de la historia. Primeramente, llegan tres visitantes. En segundo lugar, Abraham hace una invitación. Abraham dice a estos que le han llegado a visitar, les dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Curioso, Dios aparece con dos ángeles y Abraham dice: por favor, quedaros un momento, a sentaros a comer con nosotros, voy a preparar comida. Digo curioso porque Dios tiene necesidad de comer. En otros momentos vemos
en la historia bíblica situaciones parecidas, que se haga un sacrificio a Dios, eso se entiende, esto es algo que dentro del contexto de la Biblia se entiende, pero que Dios se ponga en la mesa a sentarse a comer. Y sin embargo, creo que es muy importante en esta historia notar que cuando Abraham ofrece esta comida, enseguida Dios dice, vale. Y tenemos una escena preciosa, una escena en que Abraham prepara lo mejor que tiene para poner la mesa delante de Dios. Y en ese contexto, en la mesa, siempre es bonito en la mesa, estar sentados en la mesa y tener ese tiempo de conversación. Juntos, sentados en la mesa, tenemos el siguiente punto. Dios ofrece una profecía específica para Sara. Ahora, si recordamos, Dios dijo exactamente lo mismo con Abraham en el capítulo anterior. Dios ya dijo, de aquí a un año, cuando venga, Sara va a tener un bebé. ¿Y recordáis la reacción de Abraham? Está postrado en tierra y se ríe. Lo comentamos la semana pasada, que no creo que es una risa de incredulidad, de que, sí hombre, va a ser posible eso. Lo comenta como una persona de mi edad y mi esposa en la condición que está, ¿cómo puede ser esto? Pero entiendo que en el fondo no es una falta de fe, sino que realmente tenemos esa risa de cómo sería esto si Dios cumpliera esta promesa. Pues tenemos ahora la misma promesa repetida, pero esta vez Dios habla con Abraham, pero le habla justo para que Sara también lo escuche. Y es un caso claro que, tenemos Dios actuando dentro de la cultura de una manera que era lógica o normal para ellos, pero Dios claramente comunicando a Sara este mensaje que tu marido te ha contado, quiero que sepas que es verdad, viene de mí. Pero curiosamente la reacción de Sara es parecida a la reacción de Abraham. Ella desde adentro se ríe. Y todo esto ya es parte del juego del nombre de este hijo que nacerá. Su nombre es Isaac. Y el nombre Isaac significa se ríe. Y entonces aquí tenemos la risa de Abraham, aquí tenemos la risa de Sara. Y cuando nace al final, Sara le pone el nombre Isaac, tal como Dios había mandado. Y luego dice, porque todo el mundo que escucha de este niño se reirá. Y ya tenemos la risa para todos. Pero tenemos este pensamiento que Sara se ríe y enseguida Dios le mira a Abraham y dice, ¿por qué se ha reído tu esposa? ¿Cómo puede contestar Abraham esta pregunta? Ni ha visto a Sara. Sara está dentro de la tienda. Y sin embargo Dios dice, ¿por qué se ha reído? Y se presenta Sara corriendo para decir, no me he reído. Y Dios dice, sí, pero lo voy a hacer de todas formas. O sea, tenemos en medio de esta historia lo que he puesto aquí en paréntesis, porque, un poco tenemos ese momento insertado en que Dios está compartiendo con Sara lo que él mismo había compartido con Abraham en el capítulo anterior. Continuamos. Y justo se reparte lo que es esa compañía. Los dos ángeles salen rumbo a Sodoma y se queda Dios ahí hablando con Abraham. Y es precioso lo que dice en el versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Curioso, ¿te has preguntado alguna vez con quién estaba hablando cuando hizo esta pregunta? Está Dios y Abraham. A lo mejor Sara está en la mesa también, pero Dios hace la pregunta, ¿encubriré a Abraham? No sé, Abraham está ahí en la mesa y dice,
No. Creo que... Pero Dios realmente está comunicando su corazón, que no quiere encubrir de Abraham, más bien le va a revelar, le va a decir lo que son los planes. Me hace pensar en Jesús cuando dijo estas palabras. Lo comentamos cuando empezamos a hablar sobre Abraham, porque la Biblia llama a Abraham el amigo de Dios. Y Cristo dijo a sus discípulos, dice, no os llamo siervos, mas os llamo amigos. ¿Por qué? Porque con el siervo no compartes tus planes, pero con tus amigos sí. Con tus amigos cuentas lo que vas a hacer, les abres la puerta para que sepan. Y aquí vemos a Dios tratando a Abraham como su amigo. Dios dice, no voy a encubrir mis planes, te voy a contar mis planes. Y Dios revela exactamente lo que está a punto de pasar. Él ha enviado a sus ángeles ahí a Sodoma, y lo que vendrá después es el juicio de Dios. Ahora, ¿tenía Dios que enviar ángeles a Sodoma para saber lo que estaba pasando en Sodoma? Nuestra respuesta es claramente no. Dios es omnisciente, significa que sabe todas las cosas. Dios, desde el cielo, no tiene problema con saber perfectamente lo que está pasando en Sodoma. Desde luego, Dios es también no solamente omnipresente en todos los sitios a la vez, pero incluso Dios podría haber sabido desde antes lo que iba a pasar. Dios no tiene problema en el tiempo, porque Dios no está limitado por el tiempo. Así que Dios sabía perfectamente lo que estaba pasando en Sodoma. ¿Por qué envió a los ángeles a Sodoma para averiguar lo que estaba pasando? Bueno, mi contestación a esta pregunta realmente le da la vuelta y dice, realmente lo que ocurre es que cuando entran los ángeles, Dios no se entera de lo mal que está Sodoma. Realmente es un testimonio contra Sodoma de lo realmente pervertido que es este pueblo. O sea, no es para que Dios se entere, más bien es para que nosotros nos enteremos de lo que está pasando. Dios no tenía que averiguar lo que estaba pasando, Dios estaba demostrando lo que ya sabía que había pasado. Así que Dios, hablando con Abraham, dice, voy a destruir esta ciudad. Ha llegado el momento y el juicio caerá sobre esta ciudad. Y ese es el momento que este anuncio le toca al corazón a Abraham. Porque Abraham, si bien es verdad que sabía lo que existía en Sodoma, ya sabía lo que estaba por ahí, y precisamente por eso él no había ido poniendo su tienda hacia Sodoma. Sin embargo, Lot parecía ignorar todo el pecado de Sodoma y más bien le parecía pues el mejor sitio del mundo. Solo deseaba llegar a ser alguien en Sodoma. Pero el corazón de Abraham está movido porque piensa en este pueblo y piensa en su sobrino que está en este pueblo. De la misma forma que cuando había llegado la noticia de los reyes que habían llevado a Lot cautivo, ahora piensa en el juicio de Dios que cae sobre este pueblo y piensa en su sobrino en esta ciudad. Y empieza Abraham a interceder por Lot y por Sodoma. Ese pasaje famoso que empieza, dice, bueno, y Señor, si hubiera 50 personas justas en este pueblo, ¿destruirías al pueblo? Dios no tiene por qué escuchar esa negociación. Dios no tiene por qué escuchar esta intercesión. Si Dios dice, mira, está para juzgar, Dios tiene el derecho de juzgar. Y sin embargo, Dios escucha a Abraham y dice, no, Abraham, si hubiera 50 justos, no destruiría al pueblo. Ahora, vuelvo a hablar un momento de la omnisciencia de Dios. ¿Sabía Dios cuántos justos había en este pueblo? Perfectamente. Y de hecho, bíblicamente tenemos una contestación. ¿Cuántos justos había en Sodoma? Bueno, primera contestación bíblica. Ninguno. No hay justo ni aún uno. La mejor persona sobre la faz de la tierra. Imagina quién es.
igual es tu madre o tu abuela. Y normalmente las mujeres primero aparecen en ese grupo, ¿no? Los hombres que somos más malos, pues vamos detrás. Pero igual pensamos en una persona que para nosotros nos parece una persona buena. Y menos mal que hay personas así en el mundo, ¿no? No estoy para criticar a estas personas, pero por un momento cogemos a esta persona y le comparamos con Dios. ¿Y cómo sale de la comparación? De la misma forma que cuando yo me siento físicamente fuerte y de repente entra uno que tiene los músculos así y entra por la puerta y me miro y digo, ¡buah! ¡Qué diferencia, por favor! Cuanto más, cuando comparamos con lo que nos parece justo con el que es justo de verdad, nos damos cuenta de la verdad de la Biblia. No hay justo ni aún uno. En Sodoma no había nadie que por su propia justicia pudiera salvarse del juicio de Dios. Pero el Nuevo Testamento nos dice que sí que había uno justo. Nos dice que Dios rescató al justo Lot. Y la única forma en que podemos entender esta justicia es igual que la justicia de Abraham que vimos en el capítulo 15. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De Sodoma, de todo el pueblo, solo había una persona que Dios dijera, pues esta persona es justa. Por lo tanto, lo que encontramos aquí no es que Abraham está cambiando los planes de Dios, sino que Abraham está intercediendo dentro de la voluntad de Dios. Y ya empieza a rebajar el número. ¿Recordáis este pasaje, no? Y Señor, ¿y si faltaban 5 personas y solo hay 45? Solo porque faltan 5 personas todavía vas a destruir el pueblo. Eso es una obra maestra el pensamiento humano, ¿no? Que está intentando interceder de la mejor forma posible. Y Dios dice, no, Abraham, si encuentro 45 justos, tampoco destruiré el pueblo. Y 40, y 30, y 20. Y llega el momento que Abraham está temblando porque sabe que está empujando mucho, pero da un paso más. Y Señor, no te enfades, pero una pregunta más. ¿Y si hubiera 10? Abraham está pensando, pues mira, Lot, sé que se ha casado, sé que tiene varias hijas, igual las hijas están de una edad que tendrán novios, pues alguien que... Y bueno, con algún siervo más o algo, seguro que llegarán a 10. Y Dios dice, no, si hay 10 tampoco voy a destruir. Y el versículo 33 dice, y Jehová se fue. No dio tiempo para que Abraham quizás apretara más para decir, y 5, y 4, y 2. Porque creo que Dios sabía que la contestación era clara. Abraham, llega el momento en que tengo que decirte que tengo que castigar este pueblo. Y sin embargo, notamos una cosa. Dios ya había enviado a los ángeles. El plan de Dios no ha cambiado. Dios no estaba planeando castigar la ciudad de Sodoma y ahí en medio a Lot junto con el resto. Dios ya tenía un plan para rescatar a Lot. Y aquí está Abraham intercediendo por la voluntad de Dios. Ahora, cogemos estos puntos y avanzamos en la historia. El capítulo 17. Ya tenemos otra escena de una visita. Ahora visitan los 2 ángeles a Lot en su casa. Y notamos, dice el versículo 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ya hemos comentado sobre estaba en la puerta, seguramente como alguien importante en el pueblo. Quizás gracias a ese rescate de Abraham a Sodoma, Lot ha cogido esa fama y un poco esa autoridad en la ciudad. Pero ¿qué pasa en esta historia?
pues lo que vemos es que es una historia paralela. Llegan dos visitas. ¿Y qué ocurre a continuación? ¿Qué fue lo que había ocurrido con Abraham cuando llegaron las visitas? ¿Qué es lo que ocurrió? Salió a recibirlos y aquí pasó lo mismo. Lot, en cuanto entran estos dos extraños, Lot de alguna forma siente atraído hacia ellos a invitarles, a convidarles a su casa. Les llama a su mesa, a comer en su casa. Y aquí es el punto que me parece muy interesante. ¿Cuál fue la reacción en el capítulo 18 a esa invitación? Podría haber sido: Abraham, yo no necesito comer, yo no como. O sea, me estás invitando a comer porque eso es lo que haces tú, pero yo... Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Vale, prepáralo. Y se sienta a la mesa con Abraham. Pero ¿cuál es la reacción de los ángeles a Lot cuando los invita a su casa? Rechaza la invitación. Dicen los ángeles: no pasa nada, nos quedamos aquí en la plaza. Y Lot, qué vergüenza, sabe lo que pasa con las personas que pasan la noche en la plaza. Y Lot no les dice: vuestra vida corre peligro aquí en la plaza, porque el pueblo es así de malvado. No, Lot dice: no, vente a mi casa. Intenta animarlos a venir a su casa, cosa que al final hacen los ángeles. Acuden a su casa. Y aquí tenemos el mismo paso que habíamos visto en la historia anterior. Ya Lot y su esposa empiezan a preparar todo para tener esa comida lista para estos ángeles. Pero en medio de la historia tenemos ese momento vergonzoso de la historia. No quiero tomar el tiempo para entrar en todos los detalles, simplemente digo que es una historia bíblica de estas que leemos y decimos: ¡qué vergüenza! Es que me molesta incluso leer la historia. Es lo que vemos aquí, es algo tan feo, tan desastroso. Pero cuidado, no solamente desastroso desde el punto de vista de los hombres de Sodoma, sino sinceramente vergonzoso desde el punto de vista de Lot mismo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vemos, por ejemplo, en Judas, en el Nuevo Testamento, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ese lenguaje nos hace recordar Romanos 1:26, donde Pablo usa el mismo lenguaje para describir el pecado humano. Ellos rechazaron lo que es el plan precioso de Dios y lo reformaron en imagen de sus propios vicios. Y dice: fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice así en Ezequiel 16: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ahora, tenemos que entender, Dios está hablando con Jerusalén y habla de Samaria, que ya había sido llevado al cautiverio, los israelitas, y luego habla de Sodoma, pero está hablando realmente de los pueblos y lo pone como la imagen del pecado de Sodoma. O sea, aquí está hablando de Sodoma, pero está hablando realmente de Sodoma como imagen de los pueblos que habían vivido en este momento. Y dice así lo siguiente: ¿cuál es el pecado de Sodoma? Soberbia. El gran pecado del ser humano siempre empieza por la soberbia. La soberbia tiene 1000 manifestaciones, pero empieza con la soberbia. El pecado de Lucifer también empezó en el mismo sitio, la soberbia. No solamente la soberbia, sino saciedad de pan. ¿Habéis pensado en esto como pecado alguna vez? Cuidado, toca la comida después y queremos todos comer un poco de pan, algo que sacia el hambre. Pero aquí tenemos el pensamiento de que este pueblo buscaba saciar su hambre con cosas que jamás pueden saciar el hambre del ser humano.
En vez de buscar a Dios, buscaban el pan para saciarse. Ese es el pecado de Sodoma. Abundancia de ociosidad tuvieron. Ese pensamiento de la búsqueda de placer, la búsqueda de lo que creemos que nos va a llenar. Y finalmente dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ese pensamiento de que no pensaban en las necesidades de los demás, solo pensaban en sí mismos. Yo leo esta frase y dice, bueno, curioso que no menciona pues el pecado, el gran pecado de los hombres de Sodoma que querían pues violar a los ángeles que habían entrado en su pueblo. No habla de esto, pero habla realmente de lo que está anterior a esto. Y sinceramente leo estas palabras y digo, parece que está hablando de Petrer. Ahora, no quiero criticar aquí mi pueblo adoptivo. No quiero decir que si vinieran dos ángeles a morar en la plaza, que alguien intentaría violarlos, pero la manifestación del pecado es una cosa, la presencia del pecado es otra. Y aquí encontramos lo que es el pecado ante Dios. Es la soberbia, es buscar en la creación lo que solo el Creador puede saciar. Es buscar lo que nos satisface, lo que nos gusta. Es realmente solo pensar en nosotros mismos. Este es el pecado de Sodoma. Este es el pecado que Dios dice, no puedo más con esto. Es que el olor de este pecado ha subido delante de mí de tal forma que no puedo más. Tengo que destruir este pueblo. Y por lo tanto, tenemos la advertencia de los ángeles y lo que es la reacción de la familia de Lot. Qué triste esta historia. Los ángeles, por cierto, dejé un pensamiento allí. Dije que el pecado de Sodoma es terrible, pero lo que sinceramente me preocupa más es el pecado de Lot. Cuando vienen los hombres de la ciudad contra la casa para decir, saca a estos hombres para que hagamos con ellos conforme a nuestros deseos, Lot dice lo impensable. Dice, mira, yo tengo 2 hijas vírgenes, mira, las saco a ellas. Yo no sé qué decir en cuanto a Lot. No sé si para justificarlo decir que, bueno, sabiendo su inclinación sexual pensaban que no iban a hacer nada a sus hijas, no lo sé. Desde luego, lo único que noto es la gran misericordia de los ángeles que intervienen y como que sacan a Lot y dicen, cállate ya, porque lo que tú estás diciendo es vergonzoso, terrible, que incluso se te pasaría por la mente poner en peligro la vida de tu familia. Bueno, llegamos a esa advertencia. Los ángeles dicen, mira, vosotros tenéis que salir porque Dios va a destruir este pueblo. Ahora, ¿qué dirías tú? Tienes 2 ángeles en tu casa, 2 ángeles que acaban de hacer que un grupo de hombres se quedara ciego, o sea, todos buscando la puerta, palpando, no pueden ver. ¿Qué dirías tú cuando te miran y dicen, estamos a punto de destruir esta ciudad, sal de aquí con tu familia? Yo no sé de vosotros, pero yo, venga, cojo y me voy. Camila estaba hablando de poner todo en cajas para hacer una mudanza, ni cajas ni nada. Yo me voy, salgo corriendo. Y sin embargo, no hay manera de hacer que salga esta familia de Sodoma. Es increíble la historia. Estás leyendo aquí y al final es que no se van. Y nos dice el texto que literalmente cogen los ángeles a la fuerza y dicen, ¡fuera de aquí! Y los sacan, seguramente quejándose. ¿Será posible que quería coger el jarrón de flores que me regalaste para nuestro aniversario y no me han dejado coger esto? Y yo iba a coger también la ropa. Mira, ahora mismo es verano, pero pronto va a hacer frío otra vez. Y mira,
¿qué hacemos? Que no tenemos ropa. ¿Será posible? Ahí van quejándose por el camino. Pero no solo eso, sino que tenemos también, para continuar con el paralelismo, esa intercesión de Lot, pero completamente diferente de lo que había hecho Abraham. Abraham, cuando escuchó que Dios iba a destruir la ciudad, solo pudo pensar en su sobrino e intercedió por él. Aquí tenemos Lot diciendo, oye, pero una cosa, ¿quieres que me vaya hasta la montaña, pero muy lejos? No llego. Pero hay una ciudad que no está muy lejos y es una ciudad pequeña. Total, no pasa nada si no destruyes esta. Ibas a destruir 5, pero bueno, con 4 seguramente basta, ¿no? Destruyes 4 y me dejas una ciudad a mí. Y dices, ¿hasta qué punto tenía Lot esa obsesión por vivir en estas ciudades? Que dice, déjame por lo menos una ciudad pequeña. Y al final lo curioso es que Dios dice, vale, te dejo la ciudad esta, pero vete corriendo, porque no voy a destruir esta hasta que llegues ahí. Lo que tenemos aquí es un contraste tan grande. O sea, si no lo teníamos claro ahora, lo tenemos clarísimo. Abraham es una cosa, Lot es una cosa completamente distinta. Es que no hay comparación entre estos dos. Lot tiene el carácter de la ciudad donde vive. Soberbia, no piensa en los demás, solo está pensando en sí mismo. No ha llegado a cometer los mismos pecados, pero vemos el mismo pecado dentro de él. ¿Es justo? Sí, pero tristemente no había dejado que Dios transformara su vida como Abraham había hecho. Y vemos este hombre viviendo en el mundo, conformado al mundo. Y escuchamos las palabras de Romanos que dice, transformaos, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, la historia termina con destrucción. La destrucción que trae el pecado empieza primeramente con la destrucción de Sodoma. Curiosamente, los arqueólogos siguen debatiendo de dónde estaba Sodoma y parte del problema es que no se encuentra, porque Dios destruyó esta ciudad por completo. Pero no solamente la destrucción de Sodoma, sino también la destrucción de la esposa de Lot. Ella trae destrucción sobre sí misma. ¿Por qué? Porque no puede abandonar la ciudad, se queda mirando hacia atrás. Yo de pequeño siempre escuchaba esta historia y tengo que decir que cuando miras los dibujos que hacen para los niños, que siempre hacen lo mismo. Ves que Lot y sus hijas están corriendo y que la esposa mira para atrás. Y yo, que soy una persona un poco curiosa, que siempre, si hay un ruido, yo igual me quedo mirando primero para ver lo que es. Hace unos años estábamos en un restaurante y cayó un rayo justo y dio con el transformador en el parking del restaurante. O sea, una explosión enorme. Y lo curioso es que mi hijo estaba ya en el suelo. Él había estado leyendo un blog sobre verdaderos hombres y él estaba ya para poner una mesa por si empezaba alguien a disparar o algo así. Pero yo estaba mirando. Y digo, mira, si alguien empieza a disparar, yo soy el primero en que disparen, porque al final soy una persona que tiene curiosidad. Quiero saber lo que está pasando. Quizá para mal, pero el caso es que yo siempre he escuchado esta historia, imagino a la esposa y digo, pobrecita. Claro, cuando cae el fuego, yo también miro para ver qué es. Pero leyendo la historia, Dios dijo, no voy a destruir el pueblo hasta que llegues allí, a la ciudad que tú has dicho. Dice que ellos entraron en la ciudad. Están en la ciudad y ella estaba mirando. ¿Por qué? Estaba mirando porque su corazón se había quedado atrás ahí en Sodoma. Y ella, su cuerpo había salido, pero su corazón estaba todavía allí. Y se quedaba mirando, deseando estar ahí igual
amargada con Dios por haber destruido a su ciudad, a la gente que ella quería. Y Dios permite que ella también sufra la misma perdición, convirtiéndose en una columna de sal. No solo ella, sino seguimos leyendo, y este tiene que ser el capítulo de la Biblia que lleva el premio del más historias desagradables en un solo capítulo. Termina el capítulo con esta historia terrible de Lot y sus hijas. Pero lo único que puedo decir es que es la destrucción de la familia de Lot. Yo entiendo que un día veremos a Lot en el cielo. Yo entiendo que estará en el cielo por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero cuidado, yo voy a estar en el cielo también por la pura gracia y misericordia de Dios. No nos equivoquemos. Nadie merece algo de Dios. Todos venimos a Dios pidiendo misericordia y gracia en base de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero qué triste que de toda una ciudad solo hay uno, e incluso este uno está viviendo el mismo pecado que los demás. ¿Qué nos cuenta esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Pues vuelvo a este texto del versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué aprendemos de estas dos historias paralelas? Primeramente aprendemos que Dios es un Dios santo. Cuidado, no imaginemos a Dios como un abuelo, un hombre mayor con barba larga, un hombre que ya ve lo bueno en todo, si no ve nada malo. Dios no es así. Dios es un Dios justo, santo, perfecto. Y este Dios santo es un contraste con nosotros. Nosotros somos exactamente lo opuesto. Somos pecadores. La soberbia ha entrado en cada uno de nosotros. Y ese pensamiento, esta búsqueda de lo que nos da placer, lo que pensamos que puede llenar nuestro corazón, nos lleva a pecar de 1000 maneras distintas, pero pecamos contra Dios. Y todos merecemos el justo juicio de Dios. Nos parece fuerte en la historia, ¿no?, que el fuego cae del cielo sobre esta ciudad. Pero cuidado, porque Dios ha dicho que tiene un lugar de fuego preparado. Está preparado para el diablo, no para nosotros. Pero cada uno de nosotros que rechazamos a Cristo y seguimos tras el pecado de nuestro corazón, terminaremos en aquel sitio. Ese fuego caerá sobre cada persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador. Y es el juicio justo, porque Dios da la salida. Dios está para decir, ¡sal de aquí! Y ahí encontramos la gran misericordia de Dios, que incluso a uno como Lot dijo, voy a permitir que salga Lot. Voy a recordar a Abraham, mi amigo. Y en medio del juicio hay misericordia. Y esa misericordia que debe estar reflejada también en nuestros corazones. Tenemos que tener cuidado. Vivimos en un mundo que, bueno, no sé, yo tengo la sensación de que el mundo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la información que tenemos. Siempre ha habido pecado y abundancia de pecado, pero ahora ponemos las noticias y nos lo cuentan todo. Y estamos a veces asqueados de este mundo. Yo no sé de vosotros, yo a veces digo, Dios, ¿cómo aguantas esto? Porque yo sé esto y me supera. Y Dios, que sabe todo, ¿cómo aguanta Dios esto? Y a veces tenemos la tentación de reaccionar de una manera como de odio. Odiamos. Cuidado, podemos tener la otra reacción, la de Lot, que podemos amar al mundo
e intentar excusar y decir, no, no está tan mal, no estoy hablando de esto. Pero cuidado, a veces podemos odiar tanto al mundo que al final no reflejamos la misericordia y el amor de nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el punto en medio? ¿Qué es el punto correcto? El punto correcto es decir, el pecado me da tanto asco que quiero compartir con otros el mensaje de Cristo, como Cristo puede transformar el corazón y salvar a personas. Eso tiene que ser nuestra reacción. Yo leo esta historia, estas dos historias, y digo, ¿cómo tengo el corazón? ¿Tengo yo esa compasión que ve lo feo que es el pecado, pero mi corazón sale hacia estas personas y digo, tengo que compartir con ellos el Evangelio? Espero que sí, que vivamos de esta manera. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Padre, doy gracias por esta historia. Y aunque vemos en este capítulo una historia tan fea que quizás quisiéramos ignorarla, saltarla, porque nos molesta, nos hiere nuestra sensibilidad, porque es tan fea. Y sin embargo, Padre, tu propósito es transformar corazones feos, corazones llenos de pecado, para que lleguen a ser nuevas criaturas. Padre, ayúdanos a compartir el mensaje del Evangelio con otros, para que te puedan conocer así de esta forma. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.